Hola corazones, bienvenidos y bienvenidas a mi canal. Soy Encarna Salcedo, vidente y tarotista, y hoy os traigo el horóscopo general. Vamos a comenzar contigo, Leo. Bueno, mi queridísimo Leo, pues ya sabes que hoy aquí vamos a ver un poquito de todo, pero en lo que más nos vamos a centrar es en el tema sentimental. Vamos a ir comenzando, Leo. Voy a darte unos mensajes a lo largo del vídeo, así que estate atento. Leo, en el trabajo. Vamos a ver, Leo, ¿quieres irte? ¿Quieres cambiar? ¿Tienes la posibilidad? Sí. Si donde tú te quieres ir, Leo, está relacionado con tu pasado o es un trabajo del pasado, te digo que adelante, porque hay lo que a mí me marca es una seguridad. Leo, que no estáis trabajando, estás pensando mucho el tema de realizar cambios en tu vida como ya lo hiciste una vez. ¿Es viable eso para ti, para tu futuro laboral? Sí, es viable. Leo, que tenéis un negocio. Evita discusiones con un varón, Leo. Evita discusiones, espera que las cosas pasen, deja que las cosas fluyan. Bien, vamos a seguimos, mi queridísimo Leo, con tu economía. Leo, y tu economía. Vamos a ver. Tienes cierta preocupación en cuanto a tu economía, Leo, pero te tengo que decir que a lo largo del mes de noviembre tú vas a recibir noticias muy buenas. Noticias que te van a traer una calma en tu economía, ¿eh? Vamos a seguimos, ahora sí, con lo que más nos gusta y os gusta, Leo, el tema sentimental. Vamos a ir comenzando con los Leo que estáis solteros. Vamos a comenzar, mi queridísimo Leo, que estáis solteros. Vamos a ver. Bueno, Leo, que estáis solteros. Te veo derramando lágrimas gratuitamente. Porque sabes demasiado de esa persona. No, esa persona está fuera de tu vida ya, Leo. No deberías de mortificarte con la vida que está haciendo esta persona. O sea, no deberías. Yo digo muy fácil, no deberías, pero bueno, luego llevarlo a cabo es más difícil. Yo eso lo entiendo perfectamente. Mi queridísimo Leo, te digo que tú tienes la oportunidad de rehacer tu vida. Pero para rehacer tu vida, tienes que manejar tú tu vida, no que te la manejen. Tienes que coger tú tu camino. El tuyo, no el de los demás. Muy importante, Leo, esto, ¿eh? Vamos a seguir, mi queridísimo Leo, que estáis solteros. Hay una persona aquí muy presente, Leo, pero yo a ti no te veo por la labor de tener una relación seria con esta persona. ¿Por qué no te veo por la labor? Porque, en cierto modo, de manera consciente o inconscientemente, todavía el pasado tiene mucha fuerza sobre ti, ¿no? Entonces, si ya tienes dudas con esta persona en concreto, el que tengas recuerdos con esta persona del pasado y te estén mortificando las cosas que sabes de esta persona del pasado, pues agrava más el tema de no llegar a una relación con esta persona. Leo, a partir de la segunda quincena del mes de noviembre,
Tú vas a tener un encuentro con el pasado, claro que lo vas a tener. Pero tú tienes que valorar aquí si esto a ti te va a hacer bien o te va a poner en el punto de partida. Esto es lo que tú tienes que valorar. Vamos a seguir. Leo que estáis solteros. Hay que cambiar, hay que dejar fluir las energías, hay que hacer cambios en nuestra vida. No podemos estar pendientes de la vida que lleve un ex o una ex, no porque esto está haciendo daño. Estamos muy pendientes de la vida de otra persona y esto no es bueno para ti, Leo, no es bueno para ti. Vamos a ver de cara a futuro, a ver si aparece aquí alguna persona en especial, que sea una persona importante en tu vida y demás, ¿bien? ¿Ves? Aquí está saliendo el encuentro con la persona del pasado, Leo, sale clarísimamente. Bueno, pues a raíz de ese encuentro dejarás a un lado a otra persona, la persona que hemos visto que, perdón, que anda por aquí, ¿no? ¿Qué va a pasar con esto? Con este encuentro, con esta persona del pasado no va a pasar nada, es un encuentro y nada más, te va a dislocar. Y a partir de aquí es cuando tú vas a iniciar cambios importantes en tu vida. No frenes más ese cambio, no lo frenes. Si tienes que irte a otro lugar y tú lo crees necesario para ti, para tu vida emocional, para todo lo que a ti te rodea, hazlo. Porque después de ese cambio es cuando vendrán personas importantes. Leo, si no te sientes identificado con esta lectura, ya sabes que tú puedes mirar tu signo ascendente. Vamos a seguir, Leo, que estáis solteros. No te me vayas porque ya sabes que te voy a dar tu mensaje especial del amor. Pero ahora vamos a seguir con los Leo que estáis casados, los que estáis en convivencia y Leo que estáis de novios. Casados en convivencia y novios. Podemos sentir cierta presión, ¿no?, en la relación por otras cuestiones que hay en nuestra vida. Sentimos que algo no avanza en la relación y tenemos miedo o hay cierta incertidumbre a que esto vaya a más. Puede ir a más perfectamente, pero todo depende de cómo se maneje la situación. Tú sabes qué es lo que más os unirá a vosotros, Leo, lo que tengáis en común, las uniones de sangre, Leo. Será lo que salve esta historia. Vamos a seguir. Leo que estáis casados en convivencia y Leo que estáis de novios. Casados en convivencia y novios. Estáis pasando por cambios importantes en vuestra vida, Leo, aunque estos cambios se cogen con cierta incertidumbre, pero son cambios para bien en vuestra vida. Dicen que si habéis tenido en algún momento alguna duda sobre algo oculto relacionado con el trabajo de alguno de vosotros dos, dicen que esta duda será difuminada, ¿no? Como que se terminará, se volatilizará, desaparecerá de vuestra vida. ¿Y por qué desaparecerá de vuestra vida? Porque esta persona realmente se aleja de vuestra vida. Eso sale clarísimamente, Leo. No veo una separación entre vosotros, sí veo cuestiones que os alejan emocionalmente, pero son otro tipo de cuestiones. Bien, Leo, hay fuerza en esta relación, pero uno de vosotros dos suele tener muchísimos altibajos. Y esto es lo que se debería de evitar, Leo. Los fuertes altibajos. Vamos a seguir. Seguimos, mi queridísimo Leo, que estáis casados en convivencia y Leo que estáis de novios.
Leo, casados en convivencia y novios. Se hará el momento en el cual todos estos momentos cambiantes se establezcan y no haya más cambio brusco. Estamos intentando buscar la paz, la tranquilidad, la lealtad. ¿Se encontrará esto? Sí, sí se encontrará. No podemos sentirnos solos ante ciertas situaciones, Leo. Es muy importante que todos lo hagamos en común y que vayamos hacia el mismo lugar. Esto es muy importante para conseguir esa tranquilidad y esa estabilidad. No se puede ir por libre, ¿eh? Eso es lo que te quieren decir, Leo. No se puede o no se debe ir por libre en esta relación. Vamos a seguir, mi queridísimo Leo. No tengas miedo a los cambios que están sucediendo, Leo. No tengas miedo porque mira, todo poquito a poco se va a ir poniendo en su sitio. Pero esto va de forma lenta, ¿bien? Leo, va de forma lenta. Ojo con las personas que metéis en vuestra casa, en vuestro entorno. Aquí sí os están avisando. Ojo con las personas que metéis en vuestro entorno, ¿eh? Porque hay gente aquí que la lengua la tiene bastante larga y dañina. Bien, mucho ojo. Vamos a seguir, seguimos, mi queridísimo Leo. Seguimos con ese mensaje especial del amor. Tu mensaje especial del amor, mi queridísimo Leo, te dice: ¿qué es lo que te está diciendo tu corazón y tú estás yendo en contra? ¿Qué es? Eso es lo que tú tienes que mirar. Porque tú estás yendo en contra de algo y tu corazón te está diciendo algo y tienes que llegar a ese pacto llegar a esa conclusión con tu corazón, contigo mismo, para poder avanzar en lo emocional. Vamos a seguir, seguimos, mi queridísimo Leo, con la salud. No te me vayas, que te voy a dar otro mensaje. Mi queridísimo Leo, te veo un poquito cansado, Leo. Te veo un poquito cansado, te veo un poquito con náuseas. El tema de los huesos me gustaría que te los cuidaras. Y esto me parece que a ti te viene saliendo de hace tiempo ya, ¿eh? Leo, vamos a seguir, seguimos. Seguimos, mi queridísimo Leo, con otro mensaje que te quiero dar. Vamos a ver. Ellas quieren hablar, pues hablamos. Leo, los caminos los tienes abiertos en muchos aspectos de tu vida. Lo que pasa que las cosas hay que hacerlas por partes. No se puede llegar y cargar. Así que si lo vamos haciendo todo por partes, se irán dando las cosas que queremos en nuestra vida. Leo, muy importante que no discutas por temas económicos. Te voy a dar un número, Leo, que quiero que tengas en cuenta. El número 85 para esta semana. Quiero que lo mires en Google, que seguramente tiene un mensaje maravilloso para ti, Leo. O si lo prefieres, ya sabes, como siempre te digo, puedes utilizarlo como número de la suerte. Mi queridísimo Leo, que te mando un besito fuerte y nos vemos en el próximo vídeo.